No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estoy? Recuerdo que estaba corriendo por un pasillo de un edificio, estaba tan cerca de llegar al refugio, escuchaba el estruendo de los aviones de combate como si partieran el cielo, los soldados gritando y dando órdenes, los gritos incesantes de las personas que estaban en las calles de la ciudad. Y después de eso, el suelo sacudiéndose bajo mis pies, mientras miraba con horror como una enorme figura de humo se levantaba sobre la ciudad, una bomba atómica. ¿Acaso sobreviví? ¿Acaso llegué al refugio? Mira con que aquí estabas, parece que te quedaste dormido, la fiesta está por comenzar, todos allá adentro nos están esperando, tus amigos, compañeros y maestros de la escuela, tus padres e incluso tu hermano Frank. Volteo solo para darme cuenta que se trata de Ángela. Por un momento el mundo parece detenerse frente a mis ojos, el vestido rojo que llevaba parece fundirse con el atardecer detrás de ella. Te ves hermosa, dije sorprendido por verla. Como en el crepúsculo de esos días tranquilos. De esos días que ya no existen. Vaya, no esperaba esas bonitas palabras viniendo de ti. Un chico tan serio y reservado como tú, me sorprende. Aún así gracias, sabía que el rojo te haría voltear. ¿Dónde estamos? Esta no es la ciudad en la que me encontraba. No hay humo, tampoco soldados gritando y dando órdenes, tampoco están los zombies. ¿Cómo es posible que sigan todos con vida? Y lo peor, ¿cómo es que mi hermano se encuentra en este lugar? ¿Soldados? ¿Zombies? Bastián, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso jugaste de nuevo esos videojuegos? La guerra. Los zombies. Todo allá afuera se está cayendo en pedazos, pero ustedes están aquí como si nada. ¿Estás actuando raro? ¿De qué estás hablando? Hermano, ¿todo está bien? ¿Sí? Me mandaron a buscarlo porque llevamos varios minutos esperándolos. ¿Por qué estás actuando tan extraño? Como si estuvieras en una pesadilla. Frank. Tu uniforme. Tú te encuentras aquí, ¿cómo es eso posible? Yo te vi partir en el helicóptero. No tuvimos noticias de ti durante semanas. ¿Acaso esto es real? Estoy aquí, ¿por qué motivo tendría que haberme ido en un helicóptero? Por ningún motivo me perdería la fiesta de graduación de mi hermano. Lo importante es que yo estoy aquí, y tú también. No pienses tanto, de seguro estás cansado. Solo relájate y baila conmigo esta noche. Solo una vez. Ella no me miraba a los ojos por mucho tiempo, pero tampoco se aleja, es como si estuviera esperando esto por mucho tiempo, sin atreverse a pedirlo del todo. Ángela, lo siento, esto no puede ser real. Allá afuera está la guerra y por más bonito que sea el momento sé que estoy en un sueño. Perdóname por favor. ¿Acaso no te das cuenta de lo que tienes ahora? ¿Por qué insistes en seguir hablando de la guerra? Eso ahora ya no importa, disfruta del momento. No te estoy pidiendo que te quedes. Solo quédate, esta noche, como en los viejos tiempos, solo una vez más quiero recordar esos días. Aunque sea mentira, quiero que sea nuestra noche. El crepúsculo se empieza a desvanecer a mi alrededor, las luces empiezan a parpadear, las rosas se vuelven ecos lejanos, lo siento, esto no es verdad. Ángela, Frank, los encontraré, también a mis padres y amigos. Y si no, los recordaré. Apocalipsis. Capítulo 2. El descenso al infierno. Dolor. ¿Qué es esta sensación tan extraña? Me arde el pecho, los brazos me pesan, siento como si alguien hubiera aplastado mi alma. Intento recordar lo que pasó, estaba en la ciudad, esa figura, esa maldita figura de humo. Se alzó sobre el cielo como una figura viva, devorándolo todo y sacando a volar todo a su paso. Despierto. Por fin. Estoy tirado sobre un montón de estantes metálicos, ¿dónde demonios estoy? Esto era una oficina de correos. Las paredes están enrejadas, el techo colapsó en varios fragmentos, parece ser que la explosión de la bomba me lanzó hasta este lugar. Empujo algunas cajas para poder salir, noto que hay varios pedazos de vidrios incrustados en mi brazo. Sangro, pero apenas lo siento. Intento levantarme pero siento como mis músculos gritan como si estuvieran en el infierno, obligándome a sentir un dolor indescriptible, obligándome a sentarme de nuevo. Miro a mi alrededor, oscuridad y silencio. Un silencio que es demasiado profundo, no hay sirenas, no gritos, ni nada, solo ruinas y polvo. Busco en uno de mis bolsillos mi celular, la pantalla está hecha trizas, intento encenderlo pero... ni una señal. Muerto. Igual que todo aquí.
¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Días? ¿Horas? No lo sabía. Tomo un respiro antes de levantarme, camino tambaleante hacia la salida, no puedo apoyarme en nada, todo aquí está fracturado al borde de colapsar con el más mínimo recargo. Llegó al final del pasillo, donde antes estaba una ventana. Siento como el viento sopla y mueve mi cabello. No. No puede ser. La ciudad. Mi cabeza. Dios mío. Siento que algo me la parte en dos. Todo aquí está destruido, los edificios se redujeron a escombros, algunos se sostienen apoyándose unos sobre otros, como si no intentaran caer al abismo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Dónde están todos? ¿Acaso todos los habitantes de esta ciudad están muertos? ¿Soy el único superviviente? Más preguntas, una tras otra se arremolinaban en mi mente, y entonces, espera. Busca, en el otro bolsillo. Aquí estás. El revólver, el que me entregó mi hermano antes de partir, me lo entregó para que pudiera defenderme y cuidar a mis padres. Miró la recámara de balas y está completa. Bien, será mejor que baje de una vez. Me tomo varios minutos pero lo logro, ahora estoy abajo. En lo que antes solían ser las calles, ahora no es más que solo una maqueta de destrucción. Basura por todas partes, papeles flotando en el viento, autos volcados y abandonados y un silencio. Un silencio que te aprieta el pecho, que te grita sin decir nada. Miro que los letreros de calles están rotos, quemados, todo es irreconocible. Intento recordar cómo llegué hasta aquí pero, cada vez que lo intento, ese dolor, ese maldito dolor en la cabeza vuelve, más fuerte que antes. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde debería ir? ¿Mis padres aún seguirán con vida? No lo sé, aprieto mis puños con fuerza y grito varias veces al cielo por la euforia que sentía. Maldición. Maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Me dejo caer al suelo, necesito pensar, necesito tranquilizarme. Miro que mi ropa estaba desgastada, sucia y maltratada, no puedo seguir así. Tengo que buscar ropa nueva, provisiones y algo más. Empiezo a caminar, sigo buscando pero solo encuentro locales que están cerrados, otros completamente destruidos, nada parece útil, nada parece seguro. Espera, ahí está. A lo lejos, detrás de unos árboles secos y un árbol caído, una estructura enorme, vidrios rotos, letras colgando. Un centro comercial. La entrada principal está casi destruida pero aún así puedo pasar, estoy a nada de hacerlo cuando me detengo en seco, no sé qué pueda haber allí adentro, me dije a mí mismo. Tal vez comida, ropa e incluso respuestas, o podría haber algo más, mucho peor. Tomó el revólver e ingreso lentamente. Entre el centro comercial, el aire estaba cargado, pesado, como si cada rincón del lugar estuviera saturado de cenizas, y de recuerdos rotos. Había polvo suspendido en el aire, paredes cubiertas de hollín y rajadas. Marcas de pisadas desordenadas en el suelo, como si alguien o algo hubiera corrido por ahí no hace mucho. Cristales rotos ya hacían bajo mis pies, y esa sensación extraña de que el tiempo aquí se había detenido. O tal vez, algo más lo hubiera detenido. Avancé con el revólver en mano, apuntando siempre al frente, cada paso que daba, era una decisión, cada sombra, una amenaza invisible. Con cada paso, sentía que el suelo podía ceder, me lo decía a mí mismo mientras trataba en seco ese sabor a miedo que no se me quitaba de la garganta. De pronto, levanté la mirada, algo llamó mi atención en lo alto. Una enorme abertura en el techo del centro comercial, desde ahí, la luz de la luna descendía como una línea sagrada. Mi única compañera en este infierno. Su resplandor atravesaba el polvo suspendido, caía sobre los restos de lo que alguna vez fue este lugar. Tiendas de ropa, comida rápida, accesorios, vitrinas y fantasmas de una vida anterior. Me detuve por un momento, miraba con horror lo que ocurrió aquí adentro, me imaginaba una estampida, gente corriendo para resguardarse, madres gritando por sus hijos, otros huyendo sin rumbo, con el único deseo de no morir. Vidrios rotos, maletas abiertas y abandonadas, sangre seca en las paredes y en algunos rincones, y lo peor un par de manchas frescas. Me quedé helado. Apunté hacia el pasillo de donde provenían las marcas de sangre frescas. Un escalofrío me recorrió la espalda, el miedo me susurró al oído. Si hay sangre fresca, eso significa que no estoy solo aquí, o alguien más, o algo, sigue aquí adentro. Me lo dije, intentando mantener la calma. Será mejor que tenga cuidado. Mi primera parada fue en una tienda de ropa, sin embargo estaba bloqueada por un cartel caído, intenté moverlo con cuidado pero era inútil, pesaba demasiado. Maldita sea. Tendré que buscar otra tienda. Seguí explorando, los elevadores estaban fuera de servicio, era obvio al no haber electricidad en este lugar.
Era claro, idiota, me lo dije a mí mismo con fastidio. Subí por las escaleras al segundo piso, pero allí solo encontré ruinas, un área de juegos destrozada, pasillos al borde del colapso, con solo pisar ahí sabía que todo podría venirse abajo. Entonces lo recordé, el tercer nivel, ahí había un supermercado, pero las escaleras principales estaban destruidas, no llegaban hasta arriba y saltar desde esa distancia, sería suicidio. Tuve que buscar otra forma, avancé con cuidado, paso a paso hasta que las encontré, las escaleras de emergencia. Mi cuerpo me dolía, cada músculo me rogaba que me detuviera un momento para descansar, pero no podía rendirme ahora. Necesitaba provisiones, solo necesitaba un poco más de fuerza. Empujé con fuerza la puerta metálica, pesaba demasiado, como si del otro lado algo la obstruyera. Pero luego de un par de minutos esta cedió. Subí por las escaleras, arrastrando mi fatiga, y al llegar al tercer piso, me detuve frente a la siguiente puerta. Intenté no hacer ruido al abrir la puerta y cuando esta finalmente se abrió, ahí estaba. El supermercado, o lo que aún quedaba de él. Estantes volcados, pasillos bloqueados por carritos dañados, productos tirados por el suelo como recuerdos marchitos. Aún así, algunos letreros seguían colgando. Lácteos, enlatados, higiene. Tal vez encuentre algo útil, tal vez tenga algo de suerte. Avancé con cuidado entre los estantes, el reflejo de la luna seguía entrando desde lo alto, iluminando algunos pasillos. Otros, en cambio, eran devorados por la oscuridad tan densa, que parecía tragar al mismo sonido. Evité esas zonas, o al menos me movía en ellas con el doble de precaución. Una abertura mal pisada, y sería una muerte segura. Mi primera parada fue en el área de ropa, tomé algunas playeras blancas, pantalones, ropa interior y un par de sudaderas. Quería quitarme la mía, la vieja sudadera azul, pero no pude, era un recuerdo de mis padres. Tal vez, el último que me quedaba de ellos. Encontré una mochila y guardé todo adentro. Cuando estuve listo, seguí con mi camino. Llegué al área de electrónicos. Allí encontré una linterna y algunas baterías, bien, con esto podré moverme un poco más allá del miedo. Lo decía en mi mente. Pasé a la sección de alimentos, tomé comida enlatada, sopas instantáneas, bolsas de arroz, frijoles, aceite de cocina, galletas. Ahora mismo estoy comiendo unas galletas de chocolate, no sé cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a probar algo así. Esta es mi única oportunidad de sentir que aún hay algo de humano en este mundo. También guardo algunos dulces, pastelillos de chocolate y comida chatarra. Me gustaría un poco de leche con las galletas, me acerco al área de lácteos. Espera. ¿Qué es ese olor? Un hedor me golpea en el rostro. Era descomposición, putrefacción, muerte líquida. Retrocedí, continué explorando una vez terminé de comer mis galletas. Tomé una caja de huevos, papel higiénico, vendas, alcohol y algunos medicamentos. Me aseguré de revisar las fechas de caducidad. Todo parecía en orden. Sin darme cuenta tropecé con un carrito de supermercado. Este golpeó unos estantes provocando que varias latas cayeran al suelo, el estruendo retumbó por todo el supermercado. El eco rebotó como un grito lejano, uno que no era mío. Mierda. Dije asustado, mi corazón se aceleraba, apunté el revólver hacia el frente. Espere. Nada. Pero ya no me sentía solo aquí adentro. Debía salir de aquí. Seguí avanzando, hasta que algo me detuvo. El área de videojuegos, por un momento una punzada de nostalgia me cruzó el pecho. Tomé una consola portátil entre mis manos, aún funcionaba, encendía. Pensé en llevármela. Pero, ¿para qué? En este mundo apocalíptico, ¿quién quiere jugar? Y justo cuando creía que podía darme un respiro, me detuve en seco. Un ruido. Lento. Arrastrando. Pequeños pasos. Pequeños pasos, casi como raspando el suelo. Un quejido. Una voz, no humana. Un lamento con huecos que no debería existir. Apunté con mi linterna. Y lo vi. Mi sangre se congeló. Allí estaba. Frente a mí. Un zombie. No puede ser. Sus pasos eran lentos, erráticos. Su cuerpo deformado, grisáceo, con manchas de carne podrida. Sus ojos, vacíos, su boca, abierta, dejando escapar un sonido gutural y hambriento. Al verme, comenzó a caminar hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. El miedo, me ancló al suelo. Pero reaccioné, retrocedí paso a paso, sin dejar de apuntar, miré hacia atrás y entonces. Otro. No. Otro zombie estaba detrás de mí. Mucho más cerca. No tenía salida, apunté al más cercano y disparé. Nada, seguía avanzando. Disparé de nuevo. Seguía de pie, gruñendo.
No cae, maldita sea. Apunté a la cabeza y disparé. Cayó. Me giré de inmediato, el otro estaba a punto de abalanzarse sobre de mí, accioné el gatillo de mi arma y disparé. Silencio. Ambos estaban muertos. Por fin. Mi cuerpo temblaba. Sudaba. Mi mente giraba. Respira, respira. Me lo repetía una y otra vez, pero no servía. Y justo cuando pensé que lo peor había pasado, los escuché. Más de ellos. Muchos más de los que podía imaginar. Desde lo más profundo del supermercado. Alumbre, zombies. Emergiendo de los pasillos. Saliendo en montones. Atraídos por el ruido de los disparos. Por mí. Maldición. Corrí. Mis piernas ardían, con cada paso era fuego para mis músculos. Pero el instinto me empujaba a no detenerme. Intenté llegar a las escaleras por donde había subido, pero había más zombies, bloqueando el camino. Revisé la recámara de las balas, solo 2 balas. Y al menos 20 de ellos caminando hacia mí. Apunté y disparé a uno, cayó. Otro disparo y cayó. Corrí, me abrí paso. Los pasillos se volvían una trampa, más zombies seguían apareciendo, más y más. No había salida, no había escapatoria, no había a dónde correr. Tomé un tubo de metal del suelo, apreté los dientes y decidido dije: bien, si voy a morir que sea peleando. No había balas, tampoco salida, solo ellos acercándose. Unos tras otros, como si el infierno mismo los hubiera escupido. Suspiré, apreté el tubo con fuerza. Sentía la sangre correr por mis brazos como fuego. El primero se abalanzó sobre de mí, grité con rabia y lancé el golpe. Lo golpeé directo en el cráneo, el sonido fue húmedo, asqueroso, huesos rompiéndose. Miraba con horror cómo el cuerpo se desplomó a mi lado. De estar pensando, no noté que otro estaba cerca, lancé otro golpe, esta vez en el estómago. El zombie cayó al suelo, pero pronto empezó a levantarse de inmediato. No caen, maldición. No sé si gritaba de rabia o de terror. Tal vez de ambas. Vengan entonces. Golpe de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Uno me sujetó del brazo, desgarrando mi sudadera. Grité. Lo alejé con una patada, y le estrellé el tubo contra su mandíbula. Su cabeza giró con un crujido, y el cuerpo solo se desplomó como un saco. No te detengas. Si te detienes estás muerto. Me lo decía una y otra vez. Cada golpe dolía, cada zombie que caí, 2 lo reemplazaban. Retrocedí, mi cuerpo ardía, mi mente parecía colapsar del cansancio, entonces, uno me cayó encima, caí al suelo y el tubo rodó unos centímetros lejos de mí. Sus dientes estaban a centímetros de mi cara. El hedor era insoportable. Luché. Grité. Estaba a punto de perder por el cansancio, pero extendí la mano, lo encontré el tubo. Lancé un fuerte golpe. Silencio. Me empujé hacia atrás para rápido sentarme. Miré mis manos, llenas de sangre, algunas mías, otras no. Estoy vivo, dije entre murmullos, pero no había tiempo para celebrarlo. Miraba al frente más y más zombies acercándose. Esto no termina. Me levanté con dificultad mientras sonreía. Sostenía con firmeza el tubo en mano, mi cuerpo temblaba, pero mis ojos ya no tenían miedo. Sentía una adrenalina, unos deseos de matar. Una furia que me hervía la sangre. Golpe una y otra vez, sin detenerme, gritando de la euforia, de la rabia que sentía, del dolor, de todo. Y cuando terminé, 20 cuerpos ya hacían sobre mis pies, aún así no era suficiente, más venían. Solo dame un minuto, solo uno, retrocedí un poco, estaba demasiado cansado, necesitaba descansar, recuperar energía. Cerré mis ojos por un momento y entre vagos recuerdos escuché una frase que entre murmullos repetí una y otra vez. El viento cesa, nosotros no. Un fuerte estruendo sonó junto a mi oído, abrí los ojos, un cadáver sin vida cayó justo detrás de mí, era un zombie del cual no me había percatado, otro disparo, ahora al frente otro zombie estaba derribado, al parecer estaba demasiado cerca. ¿Quién? Y entonces escuché una voz de alguien. Por aquí. Rápido, no hay mucho tiempo. Son demasiados. Corrí sin dudarlo, ingresé al local por una abertura entre las rejas metálicas. Sigue. Tenemos que cruzar, no hay mucho tiempo para preguntas ahorita. Solo sigue, y trata de no morir. Me guió entre estantería y vitrinas hasta la parte trasera. Allí, una puerta enorme de metal. Al abrirla me detuve en seco. Frente a nosotros una caída enorme, pero un pedazo de metal cruzaba entre los edificios. Un puente improvisado, inestable. Crucemos, evita mirar hacia abajo, y por nada del mundo te detengas. Tragué saliva. El miedo, el maldito miedo.
Comencé a cruzar, ella por delante y yo por detrás. Paso a paso lento, hasta llegar al otro lado. Caía al suelo, jadeaba y el mundo me daba vueltas. Y entonces alguien intentó agarrarme. Me giré, instintivamente lancé un golpe, pero fue desviado con facilidad. Y respondió con otro golpe que apenas logré bloquearlo. Estaba a punto de lanzar el siguiente ataque cuando... Deténganse. No es momento de pelear. Mire al frente. 4 figuras de pie, con trajes oscuros y máscaras de la peste negra. El que me atacó portaba la misma vestimenta que ellos. Ya los había visto, dije en mi mente. Los recordaba, eran miembros de la organización del Varón del Cuervo. Bien, ya que se calmaron, me gustaría saber quién eres. ¿Y por qué nos has llamado? ¿Qué hace un niño en una ciudad como esta? Hace días que fue atacada, casi todos sus habitantes están muertos, eso dicen los informes. ¿Y tú, cómo es que sigues vivo? Pero también me gustaría saber cómo sabes esa frase. Tomé un respiro. Sentí como un amargo trago de saliva descendió por mi garganta. Mi nombre es Bastián. Vine a esta ciudad para comprar algunas cosas que necesitaba, y entonces, todo se vino abajo. No recuerdo mucho después de eso. Desperté hace un par de horas en un edificio muy cercano. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, para cuando desperté la ciudad estaba destruida. Esa es la razón por la que aún sigo con vida. Y la frase, alguien me la dijo cuando me uní a la organización hace un tiempo. Antes de la guerra. Y antes de todo esto. Fue alguno de ustedes que me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, solo dijera esto. El viento cesa, nosotros no. El nombre del cuervo es Valkarut. Eso es todo. Si eso que dices es cierto, entonces tenemos que ayudarlo. No podemos dejarlo aquí, tenemos que llevarlo al campamento. No podemos hacerlo, ya basta. ¿Lo olvidas? Estamos en una misión, y regresar ahora solo nos haría perder tiempo y recursos. Tampoco podemos llevarlo con nosotros, no sabes si este chico realmente sabe sobrevivir allá afuera, si sabe pelear y además, no tiene un traje. No está preparado. Y ninguno de nosotros puede darse el lujo de protegerlo. Este equipo es esencial para cumplir la orden superior. La misión del maestro. Tienes razón, pero tampoco podemos dejarlo a la deriva. Si la persona que le dio esa frase sabe lo que pasó aquí, entonces ya estamos expuestos. Y si él sabe, Valkarut también lo sabrá. Además vi lo que hizo, no solo sobrevivió, peleó. Vi al menos 20 cuerpos en el suelo. Y lo hizo solo, con un maldito tubo de metal. Está exhausto, lo noto en su mirada, pero aún así, logro bloquear uno de tus golpes, Nova. No es un niño común y ordinario. Tal vez no sea mucho, pero este chico no se rinde sin pelear. Escucha, Bastián, ahora mismo no podemos llevarte al campamento. No sin comprometer la misión, pero puedo decirte cómo llegar. Ella sacó un pequeño mapa, lo desplegó frente a mí y se acercó. Su dedo marcó una ubicación entre las ruinas de la ciudad y una carretera perdida. Su voz fue clara, con firmeza. Casi reconfortante. Mira, estamos aquí. Sigue esta ruta, cruza los edificios del sector sur, evita el túnel. Hay infectados atrapados allí abajo. Si caminas sin detenerte, podrás llegar al amanecer. Lleva esto, cuando llegues al puesto de vigilancia, muéstralo. Diles mi nombre, ya basta. Y no te preocupes, todo estará bien. Nos veremos muy pronto, niño. Y recuerda, el viento cesa, nosotros no. Después de eso, todos desaparecieron como sombras, sin dejar un solo rastro. Me quedé allí, solo, en silencio. Por un momento, esperé, pensando que tal vez estaba atrapado en una maldita pesadilla. Que despertaría en mi cama. Que mi madre gritaría desde la cocina para que bajara a desayunar. Pero no, todo era real. El silencio, la sangre seca en mis ojos, el mapa temblando en mis manos. Me dejé caer al suelo, el concreto estaba frío y la ciudad aún ardía en el horizonte. Esperé algunos minutos, solo respiré y pensaba en la frase, en Valkarut, en si realmente lo lograría. Pero no tenía elección. Bajé hasta las calles, y comencé a seguir el camino que me habían marcado. En unas horas, la ciudad quedó atrás, se volvía cada vez más pequeña, hasta ser solo un recuerdo roto en la distancia. Me detuve a descansar varias veces, los pies me dolían como el infierno. Cada paso era una batalla contra mi cuerpo.
Y al final, el amanecer llegó, seguí caminando por una carretera desierta, sin encontrar ningún rastro del campamento. Estaba cansado, demasiado. Me dejé caer al suelo. Miré al cielo, y todo se volvió negro. Cerré los ojos. La oscuridad era lo único que quedaba. Lo primero que sentí fue calor. No el calor abrasador de la calle, ni el sofoco de un incendio, más bien era distinto. Se sentía tibio, estable, casi reconfortante. Como si mi cuerpo por fin pudiera descansar. Después, un olor como tela, metal, petróleo quemándose y algo más, comida. Abrí los ojos lentamente, arriba de mí una lona militar sostenida por tubos metálicos. La luz parpadeante de una lámpara de petróleo lanzaba sombras grandes sobre las paredes de la tienda. Estaba acostado sobre una de esas camas plegables de campaña, con patas de aluminio. Dura, pero al menos cómoda, comparada con el concreto del suelo. Me sentaba un momento, el cuerpo no me dolía, ningún tirón, ninguna punzada en los músculos. Parece que había descansado demasiado, que hasta el cansancio me había abandonado. Me levanté lentamente, la lámpara seguía encendida iluminando todo aquí adentro, a mi lado habían dejado una botella de agua y 2 latas de comida. En una de las esquinas de la tienda estaba mi mochila, intacta. Mi revólver yacía sobre una pequeña mesa que estaba junto a mi cama. Nada me faltaba, nada me habían quitado. Me pregunté en mi mente, esto no es un hospital, tampoco una cárcel, más bien es otra cosa. Extendí mis manos hacia el cuello solo para darme cuenta que aún tenía el collar que me dio Yabasa. Aún lo tengo, dije entre susurros. Cerro los dedos sobre él, frío, sólido y real. Eso significa que me trajeron al campamento. Caminé hasta mi mochila, la tomé y la revisé. Todo estaba ahí, provisiones, ropa, linternas, medicamentos, incluso la consola. Qué extraño, no recuerdo haberla guardado en mi mochila. Quería salir a explorar pero el hambre lo impedía, me tomé unos minutos para comer un poco de lo que dejaron. Frijoles, y algo que parecía ser carne en salsa, aunque no estaba del todo seguro, pero en ese momento, sabía a gloria. Mientras masticaba con lentitud cada bocado, no podía evitar preguntarme, ¿cómo me encontraron? ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué me dejaron con todas mis cosas intactas? Afuera, escuchaba voces, pasos, murmullos de conversación, ecos entre las lonas. Me acerqué a la entrada de la tienda y deslicé el cierre con cuidado, sin hacer mucho ruido. La abrí apenas unos centímetros, y mi sorpresa fue inmediata. Frente a mí, se extendía un escenario que parecía ser sacado de otra época, o de otro mundo. Tiendas de campaña puestas en semicírculo, pero más allá, estructuras metálicas oxidadas, torres de vigilancia, vehículos militares cubiertos por lonas negras, y luego estaban ellos. Los cuervos. Hombres vestidos con trajes oscuros, algunos con las emblemáticas máscaras de la peste negra. Patrullando en silencio, sin hablar, sin titubear, bajo la insignia del varón del cuervo, que colgaba ondeando de una tela desgastada por el tiempo. Así que este es el campamento del que hablaba Yabasa. Terminé de comer, volví a colocarme mi sudadera, me miraba en un espejo notando que las manchas de sangre en mi rostro habían sido lavadas, aún así la sudadera desprendía un olor desagradable. Prometo que la lavaré después. Tomé mi mochila, aseguré el arma, y salí de la tienda. Era de noche, y el frío, un frío seco, atroz, que cortaba como cuchillas invisibles sobre la piel. Comencé a caminar, a explorar. A cada paso, descubrí más de lo que no me esperaba ver en un lugar como este. Civiles, hombres, mujeres, niños, ancianos. Familias enteras refugiadas bajo las tiendas, conversaban entre sí, compartían mantas, cocinaban cerca de pequeños fogones. Lámparas de petróleo colgaban por todo el campamento, lanzando deseos cálidos entre las sombras, la vida persistía incluso en un lugar como este. Caminé algunos minutos hasta llegar al área de vigilancia. Allí, varios cuervos hablaban en voz baja, planeaban algo, claramente. Uno de ellos me vio, se separó del grupo y se acercó. Con una voz gruesa habló. ¿Todo bien? Sí, estoy bien, pero ¿dónde estoy exactamente? El cuervo se detuvo por un momento, parecía pensarlo antes de hablar. Estás en uno de los tantos campamentos del varón del cuervo. Lejos de los mapas, lejos del ruido, pero no fuera de peligro. Asentí con la cabeza, aunque sus palabras no me dieron mucho consuelo, volví a preguntar. ¿Quién me trajo aquí? Esta vez tardó un poco más en responder. Un escuadrón de rastreo, te encontraron en los límites exteriores. Estabas inconsciente, pero no infectado, te dejamos descansar, no sabíamos si despertarías pero lo hiciste. Entonces todo fue real, me dije entre susurros.
Me llevé las manos al cuello, donde tenía el collar, lo saqué y se lo mostré al cuervo. Me lo dio alguien de tu organización, se hace llamar Yabasa. Ella me salvó cuando estaba en peligro en la ciudad. El cuervo observó el collar con atención, lo tomó entre sus dedos enguantados, lo sostuvo un momento de silencio, como si pudiera leer la historia en él. No hay duda, esto es de Yabasa, parece que nunca cambia. Siempre preocupándose por otros antes que por sí misma. Cuídalo hasta que ella regrese. Me coloqué de nuevo el collar, no dije nada. El cuervo me miró por última vez, y luego se giró. Bien niño, por ahora es todo. Mañana habrá una asamblea en uno de los edificios principales de la base, acude a primera hora. Acude allí, te darán instrucciones. Por el momento, puedes retirarte a descansar. Y sin esperar respuesta, se alejó. Desapareció entre las sombras del campamento. Me quedé allí de pie, mirando cómo el frío envolvía todo. No sabía qué iba a pasar, ni qué me esperaba al día siguiente. Pero era claro que mi historia con ellos apenas comenzaba. Decidí regresar a la tienda, pero antes de eso, exploré un poco más. Alrededor no había casas, ni edificios cercanos, ni autos, solo la base, y la nada absoluta, como un mar de tierra y silencio. Me detuve frente a un grupo de personas que conversaban cerca de un bidón de fuego. Hablaban en voz baja, sus rostros se notaban tensos y uno de ellos solo dijo: Estados Unidos lanzó bombas a Centroamérica para contener la propagación, pero su plan falló. Los infectados sobrevivieron y se extendieron. Fue lo único que pude escuchar. La guerra no terminó, solo cambió de forma. Volví a mi tienda, el aire estaba helado, pero por primera vez en días, no sentía miedo. Solo silencio. Me senté sobre la cama de campaña, encendí de nuevo la lámpara y observé el interior de la tienda. Todo estaba tranquilo, demasiado. Y en medio de esa tranquilidad mi mente volvió atrás, a un lugar más cálido, a un momento que ya no existe. Cuando era niño, solía quedarme despierto en la sala hasta tarde, mi mamá preparaba té, y mi papá miraba el televisor. Yo me hacía el dormido, solo para escuchar sus voces. Recordé el olor de la casa, el calor del sofá, las luces tenues, el murmullo del televisor mezclado con la voz de mi madre diciéndome que subiera a dormir. Cosas simples, cosas que en ese momento no parecían importantes. Ahora daría todo por revivir un solo minuto de eso. ¿Dónde están ahora? No lo sé, no tengo respuestas, solo la duda y el eco de recuerdos que se sienten como fantasmas. A veces me pregunto si mi versión anterior, ese niño frente al televisor, alguna vez imaginó que terminaría aquí. Con un revólver, una mochila, una guerra encima y un apocalipsis zombie. No sé qué me espera mañana, pero esta noche, solo quiero cerrar los ojos y no soñar nada. Solo, descansar. El sonido me arrancó del sueño, 3 golpes secos, pesados, como si el hierro marcara el inicio de algo. Me vestí rápido, tomé mi mochila y salí de la tienda. El aire seguía siendo frío, pero distinto al de la noche anterior, ahora el campamento estaba vivo. Las antorchas ya no eran simples luces, eran señales. Los cuervos caminaban en formación, civiles eran guiados entre pasillos improvisados de lonas negras y estandartes con la insignia del cuervo. Deben ser las órdenes que mencionaron anoche. Seguí al grupo hasta llegar a lo que alguna vez fue un hangar militar. El techo tenía agujeros. Por allí se colaba la luz del amanecer que entraba como haces dorados, el polvo flotaba como si el tiempo mismo se negara a moverse. Dentro, había filas y filas de personas. Soldados del Barón del Cuervo al frente, detrás de ellos civiles sentados en bancos improvisados, en completo silencio, y al fondo un estrado elevado. Una lona negra cubre la mesa central, como si se tratara de un altar. Me mantuve de pie, al margen. Observando, hasta que, 2 figuras subieron al estrado. Todos se pusieron de pie, en sincronía perfecta. Eran ellos, el maestro Balcarut, y la princesa Saora. Balcarut vestía un abrigo dorado, cuero desgastado, con símbolos del cuervo bordados en plata. Su máscara era distinta a todas las demás, alargada, como un cráneo antiguo, tan elegante como aterrador. Junto a él, Saora. Traje completamente blanco, una lanza colgando de su espada. Y una máscara más refinada, casi ceremonial, pero que emanaba poder. Impecable. Inquebrantable. Ambos se colocaron al frente. El silencio era tan profundo, que uno podía escuchar el latido propio. Queridos hermanos y hermanas, hoy no estamos aquí por promesas. Ni por discursos vacíos. Estamos aquí, porque seguimos vivos. Y en este mundo, eso, es un privilegio que muy pocos pueden reclamar. La guerra comenzó meses atrás, ha devorado ciudades, familias, gobiernos enteros, pero no a nosotros.
Porque nosotros no nos rendimos. Porque nosotros no cesamos. Recuerden. El viento cesa, nosotros no. El viento cesa, nosotros no. Escuchaba la aclamación en canto de todos los presentes, incluyéndome al decir esa frase. Algunos de ustedes son nuevos, otros han visto más muerte de la que debería caber en una sola vida. Pero no importa de dónde vienen, ni lo que perdieron. Lo que importa, es lo que harán ahora. En un mundo consumido por el caos, la duda y el miedo, muchos se preguntan cómo seguir. Cómo sobrevivir. Cómo resistir. Por eso estamos aquí. Para guiarlos, para forjar a quienes están dispuestos a luchar, a resistir hasta el final. A no arrodillarse jamás. Aquellos que decidan dar un paso adelante, no solo cambiarán su destino, cambiarán al mundo entero. Mañana comienzan los entrenamientos. Los que estén dispuestos a pelear, a llevar el peso del cuervo en el pecho, a morir por algo más grande que ellos mismos, preséntese. Regístrense. Dejen de ser sobrevivientes, y conviértanse en guerreros. El resto de ustedes es libre de elegir su camino, pero no estorben. Recuerden. La muerte no es el final, la rendición lo es. El viento cesa, nosotros no. El silencio volvió, pero ahora era distinto, no era miedo, era decisión. Pude ver rostros intercambiando miradas, familias dudando, soldados respirando hondo, nadie sabía qué hacer. Y entonces, lo sentí. Era mi momento. Sin pensarlo dos veces, di un paso al frente. Luego otro, y luego más. Caminé hacia la mesa donde los soldados del cuervo comenzaban a registrar nombres. El primero en la fila, el primero en decidir. No sé si estoy listo para esto. Pero sé que no puedo seguir huyendo. Uno de los soldados me miró y asintió. ¿Cuál es tu nombre? Bastián. Y entonces, otros comenzaron a seguirme. 1, 2, 5, 10. Familias abrazándose antes de separarse. Jóvenes decididos, ancianos con los ojos llorosos. No lo hice para ser un héroe, ni para que me miraran. Lo hice porque sabía que si no hacía nada, todo esto no tendría sentido, y mientras firmaba mi nombre en esa hoja rasgada, pensé, hoy, dejo de correr. Sin notarlo, de la noche a la mañana, todo cambió. O tal vez fui yo el que cambió. Pero lo cierto es que el infierno aquí no había terminado. Han pasado 8 meses y medio desde que me uní como soldado del Barón del Cuervo. Y cada uno de esos días, ha sido una batalla silenciosa, entre mi cuerpo, mi voluntad, y la muerte. Al principio pensé que lo resistiría fácilmente, mi hermano me entrenó, me enseñó lo que hacía en el ejército. Pensé que con eso bastaría, pero aquí todo es distinto. El entrenamiento de Valkarut no es físico, es una guerra interna. Una forma de romperte y reconstruirte desde cero, solo que sin promesas de que volverás a ser tú. Había noches donde el dolor era tan fuerte que dormir se volvía imposible. Había días en los que rezaba porque el sufrimiento terminara, en los que dudaba si vería otro amanecer. Pero no me rendí, nunca lo hice. Cada herida, cada golpe, cada batalla, me hizo más fuerte. Y hoy, al final de esta última semana del 9º mes, me encuentro aquí. Formamos filas en silencio. Divididos. Hombres de un lado, mujeres del otro. 100 y 100. De los cientos que empezamos, somos los únicos que aún quedamos. El resto, desertó, algunos se quebraron y otros desaparecieron durante los entrenamientos más extremos. Y no los culpo, este lugar no perdona debilidad. Hoy el cielo está cubierto, las nubes pesan como plomo sobre nuestras cabezas. El viento huele a tierra fría, a guerra. Nadie habla, nadie sonríe, esperamos solo órdenes. Y entonces, ellos llegan. Valkarut al frente y Saora a su lado, ambos imponentes, ambos leyendas vivas. Se detienen al frente de nosotros. El silencio es absoluto. Han llegado lejos, más de lo que muchos esperaban. Y aunque su camino aún no termina, merecen ser reconocidos por haber llegado hasta aquí, pero, ahora quiero ver quiénes son realmente. Serán divididos en grupos de 10. Cada grupo será asignado a un círculo numerado del 1 al 10. Las reglas son simples. Saca a tu oponente del círculo, noquéalo, haz que se rinda y sigue adelante. El último que quede de pie, avanzará al siguiente círculo, pelea tras pelea, hasta que uno solo quede. Un vencedor entre hombres y mujeres. No se equivoquen, esto no es un torneo. Esto es una guerra. Una guerra donde el agotamiento será su primer enemigo.
Y el miedo el último. Aquel que triunfe, no será solo fuerte. Será digno. Será un cuervo de élite. Prepárense. Nos dieron unos minutos para calentar, el suelo crujía bajo nuestras botas, el aire pesaba como plomo. Uno a uno nos fueron llamando. Yo fui el último. Círculo número 10, el más alejado, el que tendría que abrirse paso a través de 9 combates. Perfecto, el más difícil de todos. Por un instante, lo dudé. ¿Y si no llegaba? ¿Y si el cansancio me vencía en el camino? ¿Y si no era suficiente? Pero cerré los ojos, respiré y recordé cada golpe, cada caída, cada noche que pasé suplicando por una salida. Y me vi a mí mismo de pie. No, hoy no voy a caer. Me formé en el círculo, a mi alrededor, los otros 9, tan tensos como yo. Nadie hablaba, solo miradas serias, algunos ocultaban el miedo, otros lo dejaban ver. Pero todos sabíamos algo, esta no era una prueba, era una purga. Una batalla por el alma. Miraba el círculo dibujado con precisión sobre la tierra. Una línea clara de cal y polvo, no se podía cruzar, solo sacar a los demás. 10 hombres entramos al mismo tiempo, todos soldados, todos entrenados, ninguna palabra, solo respiraciones pesadas, nudillos tensos y ojos que no parpadeaban. El aire olía a tierra caliente, y a sudor. Este es el verdadero inicio. El caos estalló sin aviso. Puños volando, cuerpos chocando, gritos de rabia, el polvo se levantaba en una nube sucia. Me mantuve en movimiento, sabía que el que se quedara quieto sería presa fácil. Un tipo vino de frente con una embestida torpe, le di un rodillazo en el estómago. Cayó de lado, lo tomé por el cuello de la camiseta y lo arrastré hasta la línea. Un empujón seco, fuera. 1. A mi izquierda, 2 peleaban entre sí, aproveché que uno tenía la espalda descubierta. Lo barrí con la pierna, ambos cayeron, sujeté al que quedó más débil, y lo empujé directamente hacia afuera. 2. Otro trato de interceptarme, me lanzó un golpe al rostro, logré cubrirme, el impacto me vibró en el brazo. Respondí con un gancho al costado, lo sentí quebrarse, grito del dolor. Lo sujeté, lo giré, y lo arrojé por la línea. 3. El combate seguía. Uno de los tipos más fuertes estaba limpiando el centro del círculo, 2 ya estaban en el suelo, tirados al borde, el resto se mantenía con dificultad. Me crucé con un tipo bajo pero explosivo, me conectó 2 golpes en las costillas, sentí como el aire se me fue. Tranquilo, me dije a mí mismo. Lo atrapé del brazo, giré y lo derribé al suelo, su rostro comió tierra. Se levantó de golpe, pero yo ya estaba detrás, una patada a la espalda lo sacó de la línea. 4, quedaban 5. Uno tropezó con los pies de un caído, rodó fuera del círculo. 5. Ahora el más fuerte venía por mí, su cuerpo era enorme, su mirada vacía. No era ira, era control. Bloqueé su primer golpe, el segundo me dio en el pecho, obligándome a retroceder. No puedes perder ahora. Me agaché, lo tomé por la cintura y lo levanté con impulso, lo cargué apenas por unos segundos, y lo lancé fuera con un grito. 6. Solo quedan 3. Uno se abalanzó con rabia, gritándome. Lo esquivé, lo empujé usando su propio impulso, salió disparado. 7. El penúltimo se detuvo frente a mí, respiraba como un toro, me miró, dudando. ¿Quieres hacerlo fácil o difícil? Le dije. Sonrió y mientras solo me decía. Fácil. Y se fue solo. 8. Quedaba uno, tirado, sangrando por la boca, apenas consciente, me acerqué. ¿Te vas por ti, o te saco yo? No respondió. Lo tomé por la camisa, lo arrastré, y lo dejé fuera del círculo. El sudor me ardía la piel, mi brazo temblaba, la sangre me bajaba por la ceja derecha, pero estaba solo en el círculo, de pie. Había ganado. El primero, el más caótico. 9 más. Miré el siguiente círculo y sin esperar, caminé hacia él. Crucé la línea marcada del siguiente círculo, la tierra ya estaba más machacada, más pisoteada, como si la violencia hubiera arraigado aquí. 4 combatientes se movían dentro, buscando puntos ciegos, respirando con fuerza, rodeándome como bestias hambrientas. Y justo cuando puse un pie dentro, uno de ellos fue derribado de un golpe brutal al cuello, cayó inconsciente fuera del borde. 4, contándome a mí. Me quedé quieto por un segundo, observando. Los 3 me miraron, uno de ellos me reconoció. Es del 10, murmuró. El que limpió solo su círculo. Y ahora soy el objetivo. Vinieron por mí de inmediato, el primero, ágil. Quiso atraparme con una patada lateral, me cubrí pero el impacto me sacudió el brazo.
Retrocedí pero otro venía por el flanco, tuve que rodar por el suelo, tierra en los ojos, polvo en la boca. Me levanté justo a tiempo para bloquear un puñetazo del segundo. Giré sobre mi pie y conecté una patada baja que lo hizo caer. No lo dejé levantarse, un empujón seco a la espalda y quedó fuera. El ágil se reorganizó, pero su compañero fue el siguiente en atacarme, era más alto, fuerte, con los nudillos vendados. Me golpeó en el pecho, el aire se fue, pero me negué a caer. Me aferré a su brazo, me impulsé con el hombro y los desequilibré, su pie pisó mal, cayó sobre una lateral del cuerpo. Yo ya estaba encima. Lo empujé con todo hacia afuera. El último, el ágil se mantenía en guardia. Me estudió, no se lanzó de inmediato, esperó. Nos giramos en círculos, dos depredadores. Yo jadeaba y él también. Lancé una magia de ataque, él cayó en la trampa, se adelantó. Lo esquivé y me puse detrás, lo atrapé de la cintura. ¿Sabes caer?, le dije. Y lo lancé de espaldas fuera del círculo. Mi cuerpo ya no dolía como antes, ahora pesaba, las piernas me ardían, el brazo izquierdo me temblaba, y cada vez que exhalaba, sentía como si me hubiera roto algo por dentro. 2 círculos, 2 victorias. Pero no era orgullo lo que sentía, era resistencia, pura, cruda y seca. Miré hacia el siguiente círculo, y sin esperar órdenes, avancé. El círculo 8 era más pequeño, o al menos así lo sentía. La línea blanca de cal estaba casi borrada por las pisadas, la tierra estaba más hundida, más sucia, más violenta. Al llegar vi a 2 peleadores dentro, ambos jadeando, ambos heridos. Uno con el labio roto, y el brazo colgando. El otro, de complexión media, cubierto de polvo y sudor, pero aún firme. Justo cuando crucé la línea, el del brazo colgante fue sacado de una patada, rodó fuera del borde, sin energía para siquiera maldecir. El que quedó se giró lentamente hacia mí. Nos quedamos mirándonos. Un instante largo. Como si el mundo se detuviera. Sus ojos no tenían miedo, solo determinación. Así que tú eres del círculo número 10, dijo entre jadeos. Sí, respondí sin levantar la voz. Quiero ver si eres tan fuerte para haber llegado hasta aquí, dijo mientras se colocaba en posición de combate. Y sin esperar silbato ni señal, cargó contra mí. Su decisión fue clara, me eligió como su prueba, y eso fue su error. Esquivé el primer puñetazo, lento, predecible. Lo tomé el brazo, lo giré sobre su propio eje y lo dejé caer de rodillas, intentó levantarse, lo empujé hacia atrás. Pisó fuera sin siquiera darse cuenta. Fue valiente, no fue suficiente, pero lo respeté. Lo miré desde el centro, él asintió desde el suelo, con la mandíbula apretada. Gracias por no humillarme, murmuró. Gracias por enfrentarme, le respondí. Me giré, el siguiente círculo me esperaba y por primera vez, no temía entrar. Ya no me sentía como antes. El dolor seguía ahí. El cansancio me pesaba en cada músculo, pero algo había cambiado. Al cruzar la línea del círculo 7, lo noté. Nadie me atacó, 3 combatientes ya estaban dentro. Uno respiraba agitado, con una herida abierta en el hombro. Otro tenía una venda mal puesta en la frente, la sangre aún fresca. El tercero solo bajó la mirada cuando me vio llegar. No es fuerza lo que les falta. Es esperanza. Me mantuve en el centro, firme, uno de ellos dio un paso hacia atrás sin querer. El primero fue el del hombro herido, me atacó sin convicción. Su puño no tenía fuerza. Lo detuve con una sola mano, giré su cuerpo sobre el mío y lo saqué del círculo como si fuera una extensión de mi respiración. Los otros 2 intercambiaron miradas. El del vendaje se adelantó con un grito, más para convencerse a sí mismo que para asustarme. Bloqueé su ataque. Le respondí con un golpe en el pecho, no lo noqueó, pero lo quebró por dentro. Cayó de rodillas, temblando, lo empujé con el pie hacia afuera. El último, aún no se movía, me miró, y simplemente bajó la cabeza. No soy cobarde, me dijo, solo, ya no tengo nada que demostrar. Y salió por su cuenta, no sudé, no sangré más, no grité. Solo caminé, los vi mirarme desde afuera, algunos con miedo, otros con respeto. Yo, solo pensaba en el siguiente círculo. Esto ya no es solo resistencia, ahora es control. El cuerpo ya me pesaba, no había descanso, ni tiempo para pensar. Crucé la línea del círculo 6 con la garganta seca y los ojos entrecerrados por el sudor seco. Solo 2 hombres en pie. Uno era bajo y rápido, con mirada calculadora, el otro, más corpulento, con la camiseta rota y los puños vendados, ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo, sin hablar, sin dudar. Van a intentarlo juntos. Y así lo hicieron.
El corpulento vino primero, intentó atraparme de frente, yo lo esquivé, pero el ágil me tomó por la espalda y me empujó con fuerza, mi bota raspó el borde del círculo. Estuve a punto de salir, me detuve en seco, giré sobre mi eje y conecté un golpe al más delgado, pero el grande me sujetó por el torso y me levantó del suelo. Grité. Lo golpeé con los codos en la cara 2 veces, me soltó, caí de pie. El rápido regresó con una patada al costado, me doblé, el aire escapó de mi pecho. Me quieren fuera, no me van a vencer. Me lancé contra el más bajo, le pegué en la cara. Sintió el crujido, cayó. Me giré y esquivé por centímetros un golpe del otro, lo pateé en la rodilla, lo desestabilicé, lo agarré por el cuello de la camiseta y usé su propio peso para empujarlo fuera del círculo. Uno menos. El otro intentó levantarse, pero su nariz sangraba, estaba confundido. Le di un empujón con el antebrazo, salió rodando fuera del borde. Caí sobre una rodilla. No de derrota, de desgaste. Mi costado ardía, sentía los dedos entumecidos, el mundo me giraba ligeramente. Pero cuando levanté la vista, el siguiente círculo ya me esperaba, y yo, me puse de pie otra vez. No van a detenerme. El círculo 5 era distinto, no por el tamaño, ni por la forma. Por el ambiente. La tierra ya no estaba marcada, estaba abierta, revuelta, como si hubiese sido rasgada por los dientes del caos. Cuando crucé la línea, sentí algo diferente en el pecho. No miedo, no duda, instinto puro. Había 8 hombres más, ya peleando, lanzándose unos contra otros como animales acorralados. Uno gritaba con rabia, otro sangraba por la nariz mientras seguía golpeando con los nudillos rotos. Todos estaban enloquecidos, y yo acababa de entrar en el centro del huracán. No tuve tiempo de observar, un cuerpo voló hacia mí, esquivarlo fue reflejo, el polvo me nubló la visión, pero aún así vi una patada venir hacia mi costado. Impacto, dolor inmediato. Caí de rodillas, escutiendo saliva mezclada con sangre. Me levanté, alguien vino por detrás, sentí la presión en mis costillas, golpeé con el codo hacia atrás, otro impacto. Un gruñido. Un cuerpo cayendo. Esto no es entrenamiento, esto es guerra. 3 peleaban entre ellos a la derecha. 2 más forcejeaban cerca del borde, uno fue derribado con un puñetazo en la garganta y rodó fuera. Me lancé sobre un tipo que intentaba pisotear a otro en el suelo, lo tomé del brazo, lo giré sobre mí mismo y lo arrastré directo hasta la línea. Lo saqué entre forcejeos, con un grito desde el fondo de mis entrañas. Me giré, una rodilla chocó contra mi estómago. Todo el aire salió, caí al suelo, la tierra raspó mis codos. Vi polvo, vi sangre, vi botas moviéndose. Levántate. Me dije. Alcé el brazo, me aferré a una pierna. Tiré con todo. El oponente cayó, le golpeé el rostro, 1, 2, 3 veces. El sonido era húmedo, crudo. Lo empujé fuera. Quedábamos los peores, los que aún podían pararse, me levanté tambaleando, mi vista ya no era clara, el sudor se mezclaba con la sangre en mi cara. Vi a un tipo de complexión media, con el rostro ensangrentado, pelear contra 2, y aún así los resistía. Respeto. Uno de los 2 cayó, arrastrado fuera por su propio impulso. Me acerqué al trío restante, el resistente los mantenía a raya, pero uno lo sujetó por detrás, yo llegué por el lado, golpeé con fuerza al que lo retenía, ambos cayeron al borde. El fuerte me miró, no habló, solo asintió, y empujó él mismo al otro fuera. Yo y él. Nos miramos. No me rendiré, dijo con voz ronca. No quiero que lo hagas. Respondí. La pelea fue rápida, seca, golpes sin descanso, sin coreografías, solo brutalidad, lo derribé con una llave a las piernas, me lancé encima. Un codazo. Otro. Hasta que sus manos se rindieron en el aire. Le di un empujón final. Fuera. Mi camiseta estaba empapada, la sangre ya no era ajena, mi brazo colgaba casi muerto, pero estaba, de pie. No sentía gloria, ni victoria. Solo, resistencia, 5 círculos, y aún estoy aquí. Miré al siguiente, respiré hondo, y caminé. No sentía el brazo izquierdo, la mandíbula me dolía como si me la hubieran partido, tenía sangre seca pegada al pecho y tierra en la garganta. Aún así, caminé hacia el círculo 4. Cuando crucé la línea, ya no me vieron con desprecio. Ni con desafío, ahora, me reconocían. 10 combatientes en total, yo era el último, y lo sabían, no hubo caos como en el círculo 5, aquí había orden salvaje. 6 de ellos se lanzaron entre sí sin esperar, 2 más me observaron desde el fondo, y 1 me vino directo.
me golpeó en la cara con una rapidez que no vi venir, la vista me bailó, un segundo impacto en el costado me dobló, caí de rodillas, me faltó el aire, todo se volvió borroso. Intenté levantarme, pero otro me pateó en la espalda, caí completamente. No aquí, rodé por el suelo, la tierra me raspó el rostro, escuché como alguien caía cerca de mí, gimiendo de dolor, mi cuerpo quería rendirse, quería quedarse allí, en el suelo, y entonces, algo se encendió. Como fuego en el estómago, como un rugido en los huesos. No me vine arrastrando hasta aquí para quedarme en el polvo. No hoy. Me puse de pie, uno vino con una patada, la esquivé, lo tomé del tobillo y lo hice girar. Cayó. Lo sujeté del cuello de la camiseta, con un rugido, lo lancé fuera del círculo. Otro me atacó por la espalda, lo sentí venir. Giré el codo, conectó en su rostro, rodó fuera. 3 peleaba cerca, me acerqué sin ser visto, empujé a uno que tambaleaba por un golpe mal calculado, cayó por fuera. Vi al que me había golpeado en la mandíbula al inicio, seguía firme, me esperaba, corrí hacia él, ambos intercambiamos golpes, uno suyo me volvió a sacudir la cabeza, pero esta vez no caí, esta vez respondí, puño al pecho, codo al cuello, una patada al abdomen. Cayó. No se levantó. Alguien me intentó sujetar por la espalda, salté hacia adelante, mi peso lo arrastró, rodó conmigo, yo caí dentro, él, fuera. Los últimos 3 combatían como si el mundo se fuera a acabar, uno cayó por sus propios errores, los otros 2 apenas se sostenían, me acerqué, uno de ellos se giró, me reconoció, bajó los brazos, y salió por su cuenta. Quedábamos 2, yo, y uno más. No dije nada, él tampoco, intercambiamos golpes, no había rabia, no había odio, solo respeto. Lo derribé con un barrido, intentó levantarse, lo sujeté del pecho. Perdiste, le dije, sin tono. Él asintió, y se dejó empujar fuera. Caí de rodillas, no tenía fuerzas ni para levantar el puño, pero estaba allí, de pie en el espíritu, aplastado en el cuerpo, inquebrantable en la voluntad. Caí, pero no me quedé abajo. Y eso, lo cambió todo. Ya no era solo dolor, ahora era fuego en las venas, un calor áspero en el pecho que me mantenía caminando, aunque el cuerpo gritara por detenerse. Entré al círculo 3. La línea de cal estaba casi borrada, desfigurada por los pasos, la sangre y la furia, aquí, solo quedábamos 3, 2 hombres, y yo. Uno de ellos me vio llegar. Tenía un corte bajo el ojo, el labio partido. El otro estaba encorvado, sujetándose el costado, como si algo en su interior ya no encajara, me observaron, no cargaron, solo me midieron. Esta vez, no hubo caos, solo respiraciones y pasos cuidadosos. Cada uno de nosotros sabía que un error significaba el final, me moví a la derecha, el de la herida bajo el ojo se lanzó, bloqueé su golpe, respondí con un puñetazo seco al hombro. Cayó de rodillas, lo pateé hacia afuera. No se resistió. Uno menos. El segundo vino sin gritar, solo fuerza contenida, intercambiamos golpes breves, lo esquivé, lo atrapé del brazo, lo giré y lo derribé, intentó volver a entrar, pero me puse entre él y el círculo, levantó las manos, se rindió. Pero yo no celebré. No me moví. Porque mis ojos se habían detenido, en otro círculo. En el área de mujeres, entre gritos, choques, cuerpos golpeándose, la vi. Una chica de al menos 17 años, cabello castaño, amarrado en una coleta desgastada, ojos verdes como el bosque, respirando con fuerza, estaba cubierta de tierra y heridas, pero de pie. Firme. Golpeó a su oponente con precisión, le sangraba el labio, el brazo le temblaba, pero su rostro no mostraba miedo. Solo decisión. Ella también sigue luchando, no sabía su nombre, pero algo dentro de mí se encendió, algo más que rabia, algo más que voluntad. Humanidad. Y cuando volví la vista, noté algo más. Todos me miraban, los combatientes fuera del círculo, los cuervos, incluso Valkarut, sus rostros no mostraban burla, ni lástima, era respeto. Asombro. Fuerza compartida, no porque fuera el más fuerte, sino porque seguía aquí, a pesar del dolor, a pesar del castigo, no se trata de ganar, se trata de no caer sin pelear. Y con eso en la mente, di el primer paso hacia el siguiente círculo, sabían que yo no iba a rendirme, y eso, los estaba marcando a todos. Mis pasos ya no eran firmes, arrastraba las botas como si el suelo me estuviera pidiendo rendirme, cada músculo gritaba, cada respiración era una cuchilla en el pecho, pero entré. Entré al círculo 2 sin detenerme. 8 hombres ya estaban dentro. Al verme, algo cambió en el ambiente. Ya no era rival, era amenaza. Ahí está, murmuró uno. No puede más, sáquenlo, dijo otro.
Todos me miraban, y esta vez, no como símbolo, sino como objetivo, vinieron por mí sin piedad. 2 por la izquierda. Uno directo al pecho, y otro me quiso cortar la movilidad con una patada a la pierna. Sentí el impacto, caí de lado, rodé en el suelo, escupí sangre. Me levanté con una fuerza que ni yo sabía que quedaba. Tomé al primero por la camiseta, lo giré y lo usé como escudo, los demás retrocedieron, lo lancé hacia ellos. Aproveché la distracción, rodillazo al que venía más cerca, cayó. Lo empujé fuera. Uno intentó tomarme por detrás, giré con el codo, lo golpeé en la mandíbula, lo sujeté de la nuca y lo lancé con fuerza, otro fuera, no pienso caer, no aquí, no ahora. Uno más se abalanzó con rabia. Bloqueé, giré, lo barrí de las piernas, rápido, sin pensar, le pegué en el pecho y lo saqué del círculo. 3 fuera. Ya solo eran 5. Y entre ellos, el más grande, vino con furia, me golpeó, esta vez, sentí que mi cuerpo ya no iba a levantarse, caí de espaldas, el mundo se nubló, vi la silueta de alguien alzando el brazo para golpearme de nuevo, pero no lo vi a él, la vi a ella. La chica del círculo de mujeres, cabello suelto, piel cubierta de polvo, los ojos verdes como la rabia contenida, estaba viendo, me estaba mirando, y no bajó la vista, no se giró. Solo me sostuvo la mirada, en esos segundos, lo entendí, no estaba solo, me levanté. Grité. Golpeé al gigante con todo lo que me quedaba, un puño al rostro, un codazo al cuello, una patada al abdomen. Cayó de rodillas, y yo, con la última chispa, lo empujé fuera, los otros 3 dudaron, y eso fue suficiente, derribé a uno con una barrida, lo arrastré. Fuera. Otro vino por el costado. Golpe seco, lo atrapé con un giro, codo, y empujón. Fuera. El último me miró con los ojos abiertos, y dio un paso atrás, se salió por voluntad propia. Caí de rodillas, esta vez, sin fingir fuerza, solo con la cabeza baja, y el cuerpo temblando, todo me dolía, pero lo había logrado. Levanté la vista, y ella seguía allí. No dijo nada. No sonrió. Solo, asintió. Nos entendemos, sin palabras. Miré hacia el último círculo, y aunque mi cuerpo decía que no, mis pasos dijeron que sí. No recuerdo cómo llegué aquí, solo que mis pies aún me llevaban, como si la voluntad se hubiera separado del cuerpo y tirara de él como un titiritero invisible. El último círculo, el final, al centro del espacio marcado, había una figura esperándome. De pie, respiración controlada, ropa limpia, cuerpo intacto, no estaba cansado, no tenía heridas, era diferente. Su mirada era fría. Pero no arrogante, solo, centrada. Letal. Llegaste, dijo con voz serena. Y yo estuve esperándote. No me dejó pensar, avanzó con movimientos fluidos, calculados, me golpeó primero en el pecho, luego un puño al rostro, sentí un sabor metálico. La sangre en mi boca se mezcló con el aire que me faltaba. Respondí con un giro de codo, lo esquivó, me atrapó de la muñeca, me tiró al suelo, era como pelear con un espejo, pero descansado. Rodé, me levanté, intercambiamos puñetazos, rodillazos, barridas, nada de palabras, solo contacto, me golpeó con fuerza y retrocedí. Caí sobre un codo. No voy a poder, es más rápido, más limpio, más fuerte. Y entonces, lo recordé, a Valkarut, sus movimientos, su estilo, la forma en la que giraba su centro de gravedad, cómo usaba el peso del enemigo contra sí mismo. Cómo anulaba ataques con movimientos circulares, silenciosos. Valkarut no peleaba para resistir, peleaba para finalizar. Me reincorporé. Cambié la postura. Respiré, y esperé. Mi rival cargó, esta vez no me defendí, usé su impulso, giro, codo bajo la axila, torsión en la cadera. Lo derribé. Antes de que se levantara, rodeé su brazo. Lo giré, lo inmovilicé. Ríndete. Grité. Intentó golpearme. Me impulsé con la pierna, giré sobre su espalda, un solo movimiento más, un final seco, lo empujé con fuerza por la espalda. Cruzó la línea, cayó de rodillas, no volvió a levantarse. Estaba de pie. Temblando. El pecho se me contraía con cada respiración, pero, había ganado, y entonces, levanté la mirada, allí estaba ella. Al otro lado del campamento. En su círculo. Sola. También de pie. También sangrando. También victoriosa. Nuestros ojos se encontraron. Ella no sonrió. Solo me miró. Y asintió. Y yo, hice lo mismo. 2 combatientes. 2 sobrevivientes. Todo el campamento estaba en silencio, yo, de pie. Cubierto de sangre seca, tierra y golpes. Mi cuerpo ya no respondía por reflejo, solo por propósito.
Del otro lado, ella. Igual de herida, igual de firme. Su mirada sostenida en la mía. Y entonces, una frase cruzó mi memoria, como una bala helada. Solo uno quedará de pie, un hombre, o una mujer. Balcarut, lo dijo al inicio, lo advirtió a todo, pero nadie pensó que ese momento llegaría. Ella también lo entendió, cuando no escuchó el silbato de que los combates habían terminado. Vi cómo sus ojos cambiaban, la duda se apagaba, la decisión nacía, ambos dimos un paso hacia el centro. Y al mismo tiempo, nos colocamos en posición de combate. Vamos, Bastián. Demuéstralo. Ella lo tiene todo. Muéstrales lo que vales. Hombres y mujeres gritando en euforía, cuervos miraban desde el borde, y arriba, Balcarutis ahora. Observando. Juzgando. Esperando. Ella vino primero. Rápida. Precisa. Impredecible. Golpeó mi flanco con una patada giratoria, me hizo retroceder 3 pasos, antes de que pudiera recuperar el aire, ya estaba lanzando otro golpe a la altura del cuello, bloqueé con el antebrazo. Dolor, pero resistí, intenté responder con un puño al torso. Ella giró sobre su eje y lo esquivó. Me atacó por el costado. Es ágil, muy ágil. Dije en mi mente. Cada uno de sus movimientos era limpio, una bailarina entrenada en guerra, me barrió con la pierna, caí. Rodé. Me levanté rápido debido a que ella estaba a punto de patearme. La miré. Ella respiraba agitada, pero no sonreía, solo una mirada seria y fría sin expresión alguna, ella respetaba. Ahora era mi turno. Me lancé con estrategia, una mague de ataque a la derecha, se cubrió, lo sabía. El golpe real fue a la izquierda, a las costillas. Impacté, su cuerpo tembló por un segundo, busqué su equilibrio, lo rompí, la derribé, pero cayó rodando y volvió a levantarse, seguía firme, intentó una patada al rostro, me agaché, me levanté de golpe, y la sujeté del brazo. Casi me lanza hacia afuera con un giro, pero resistí, y entonces, recordé lo que alguna vez me enseñó mi hermano y mi padre antes de la guerra. Movimientos circulares, los puntos vitales, desvíos de energía. Ahora lo sabía, así que no buscaba la fuerza, buscaba la precisión. Me moví hacia su lado ciego, y a mi mente como balde de agua recordé un golpe en el nervio de su muslo, y solo bastó con la base de mi palma, para que su pierna fallara. Ella cayó de rodillas. Rápido, giré detrás. La sujeté, no la golpeé, no quise herirla más, no porque no quisiera, más bien ya estaba cansado, agotado. Te respeto, le susurré. Pero esto, lo terminaré yo. Un impulso final, la llevé al borde, ella no resistió, no porque se rindiera, sino porque entendía, la dejé fuera del círculo, con respeto, sin humillación, ella se quedó sentada, jadeando, mirándome. Yo, me mantuve en pie, respirando, a duras penas. Y al final, asentimos, iguales, en esencia, pero uno, había quedado de pie. Mujeres vitoreaban su nombre de ella, hombres gritaban el mío, y al fondo, Balcarut bajó del estrado, y Saora a su lado, ambos caminaban hacia nosotros, los cuervos hacían a un lado a los demás. Y entonces, el silencio volvió. Ya terminó. Me pregunté en mi mente, por un momento algo me decía que aún no. Las voces aún sonaban, pero poco a poco el bullicio dio paso al silencio, como si el mundo supiera que algo estaba por pasar. Balcarut caminó hacia mí y Saora hacia esa chica. Nuestros cuerpos temblaban, la sangre aún corría sobre nuestras heridas, pero estábamos de pie. Y eso era todo lo que importaba. Balcarut se detuvo frente a mí, me miró por primera vez de cerca, sus ojos ocultos tras la máscara, eran pesados, inmensos. No dijo nada por un momento, solo levantó mi brazo con firmeza. Él es Bastián. El que no cayó. El que resistió hasta el final. El que no necesitó más que voluntad para mantenerse de pie. Saora, del otro lado hizo lo mismo, alzó el brazo de la chica, su nombre resonó por primera vez con fuerza. Y ella es Helena. La que luchó con una lanza imparable. La que dejó claro que una puede romper al mundo con coraje y precisión. Nuestros brazos alzados, nuestros cuerpos heridos, nuestros nombres en el aire. Bastián. Helena. 2 nombres, una victoria, una historia que apenas comenzaba. Valió la pena. Me pregunté en mi mente, mientras vi a Helena girar su rostro hacia mí. Nos cruzamos otra vez. No hablamos, no hacía falta. Bien, parece que eso es todo por hoy. Muchas felicidades a todos. No se sientan mal, al contrario, siéntanse orgullosos de lo que lograron. Mañana serán aún más fuertes. Ahora retírense a los dormitorios, han ganado su descanso.
Quien necesite atención médica, será atendido de inmediato, y prepárense, lo que viene aún no ha comenzado. Las voces de mando se mezclaban con los quejidos de los heridos, algunos eran cargados entre brazos, otros, como yo, simplemente caminábamos, arrastrando los pies hasta los dormitorios. Dentro, el ambiente era denso, pesado. Un espacio largo y silencioso, camas alineadas una tras otra, lámparas tenues lanzaban su luz sobre cuerpos exhaustos. Hombres tumbados, algunos vendados, otros con la mirada perdida. Y también mujeres, sentadas, cubiertas de polvo y sangre. Riendo. Llorando. Respirando. Yo me dejé caer en la litera de metal donde dormía. El colchón era delgado, pero en ese momento, se sentía como gloria. Lo logramos, susurré mientras miraba mis manos marcadas por sangre seca, aún calientes por el castigo del día. Me quedé allí, unos minutos, hasta que el ardor en el rostro y la suciedad en mi cuello me recordaron que aún no terminaba. Caminé hacia los lavabos, un pasillo angosto, de concreto rugoso, espejos agrietados y lavamanos de acero viejo. El eco del agua llenaba el espacio, un sonido leve, pero reconfortante. Y entonces la vi. Elena, frente al espejo, sus ojos cerrados, y el agua resbalando por su rostro, la coleta suelta, el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Tenía una herida sobre la ceja, otra en el cuello, la camiseta manchada de sangre, respiraba hondo, como si el silencio la estuviera curando más que cualquier medicina. Ella también, lo sintió todo. Me acerqué despacio. No para interrumpir. Solo, para estar ahí. ¿Te ayudo con eso? Ella no dijo nada. Solo extendió la mano. Aceptó el paño húmedo y pronto comencé a limpiar con cuidado la herida sobre su ceja, sin decir nada más. Hasta que me salió solo. ¿Quién te hizo eso? Un idiota que pensé que podía ganarle. Abrió los ojos lentamente, y al ver mi reflejo en el espejo, se congeló, bajó la mirada de inmediato. Se apoyó en el lavabo, apenada, sin atreverse a mirarme. Oh mierda. No pensé que fueras tú. Lo siento. Sonreí con suavidad. No con burla, sino con una calidez que me sorprendió incluso a mí. Entonces ese idiota, ¿soy yo? No lo dije tan fuerte. Quizá pudo ser otro. Seguimos en silencio, pero ya no era incómodo, era compartido. Le pasé otro paño limpio. Ella lo aceptó, y siguió lavándose el rostro. Ese último golpe en la pierna, ¿quién te enseñó eso? Mi hermano. Y mi padre. Hace años, antes de todo esto, conozco puntos vitales, golpes que pueden incapacitar a alguien en segundos. Ella me observó de reojo mientras se secaba el cabello. Entonces, ¿por qué no usaste eso desde el inicio? Porque no es tan simple, un mal cálculo, y puedo matar a alguien, no conozco mi fuerza real, así que preferí contenerme, peleé con lo justo. Lo que sé. Lo que fui aprendiendo. Pero una vez no fue así, no me contuve y pagué el precio. Le mostraba la cortada que tenía en el ojo izquierdo. Ella lo entendió. No lo cuestionó más, solo se recogió su cabello y se hizo su coleta. Entonces pregunté, ¿y tú? Eres increíblemente ágil. ¿Dónde aprendiste a moverte así? Antes de la guerra, mi vida era normal. Casa, familia, amigos, pero lo que amaba era la gimnasia. Cada día entrenaba. Saltaba. Corría. Volaba. Quería ser la mejor. Más rápida. Más fuerte. Y cuando todo colapsó, esa disciplina fue lo único que me quedó. ¿Y pelear? Eso vino después, gracias a Saora. Su entrenamiento fue un infierno. Muchas lloraban, otras, ni siquiera dormían, yo simplemente sobreviví, una noche tras otra, hasta que hoy, por fin supe por qué no me rendí, a pesar de que empecé peleando en el último círculo, terminé ganando. La miré sorprendido, Elena, también había pasado por 9 infiernos, y estaba aquí. Como yo. De pie. Terminamos de limpiarnos, pero ninguno se fue, nos quedamos allí, hablando, sobre nuestras vidas, sobre cómo empezó la guerra, cómo llegamos aquí. Por primera vez desde que entré al campamento, hablaba con alguien, y me sentía vivo. Después de algunas horas fuimos al comedor, la comida era básica, pero necesaria, compartimos la mesa, riendo, a veces en silencio, a veces, con tristeza. Y cuando llegó la hora de dormir, Elena me miró, un poco insegura. ¿Te quedarías en la litera de abajo? Solo, esta noche. Hay algunos tipos que no me gusta cómo me miran. Claro, respondí sin dudar, esa noche, compartimos el mismo rincón, yo abajo. Ella arriba. Y antes de cerrar los ojos, miré por la ventana. La luna brillaba, fría y hermosa. Por primera vez desde que llegué aquí, dormí. De verdad.
A veces la vida es un enigma, y el tiempo, un misterio que duele. Estaba lloviendo, el agua golpeaba el campamento con fuerza constante, cielo cubierto por nubes grisáceas, y un frío que se te metía en los huesos como cuchillas. Un mes había pasado desde la última prueba, y ahora, las filas eran más delgadas, un mes, y ya solo quedábamos 100. 70 hombres. 30 mujeres. Y el resto, muertos. Un mes donde el infierno se encargó de mostrarnos lo que pasaría allá afuera, cuando dejáramos de ser aprendices, y nos convirtiéramos en soldados, y cada vez que lo recuerdo, cada vez que repaso las caras que ya no están, solo puedo pensar en una cosa. Quiero olvidar, pero no puedo. Nos encontrábamos sobre una tarima de madera húmeda, protegidos por una lona gruesa que apenas nos cubría de la lluvia, todos en formación, hombro con hombro, en silencio absoluto. A mi lado estaba Elena, con el cabello mojado, intentaba recogérselo en una coleta improvisada, tarareaba suavemente una melodía vieja, apenas audible. No hablábamos mucho últimamente, pero nos entendíamos mejor que nunca, éramos más que camaradas, nos habíamos vuelto, cercanos, buenos amigos. El resto del grupo permanecía firme, miradas al frente, mandíbulas tensas, nadie decía una palabra. Solo esperábamos, al cabo de unos minutos, llegaron 100 cuervos. Caminando en formación perfecta, todos con maletines negros entre las manos. Uno por uno, se colocaron frente a nosotros. Y entonces comenzó. Los maletines eran entregados lentamente, cada cuervo susurraba algo al oído del receptor antes de avanzar. No sé qué decían, pero el rostro de cada uno que lo recibía cambiaba, algunos con temor, otros con determinación, pero todos sabían que ese momento marcaba el siguiente paso. Pronto, todos avanzaron, menos nosotros. Elena y yo. 2 cuervos se acercaron, uno para cada uno. Pero en lugar de entregarnos el maletín, nos pidieron esperar. Ustedes, al final. Solo eso dijeron. Y así fue. Uno a uno, todos comenzaron a irse. Hasta que solo quedamos nosotros dos, mojados por la brisa, rodeados de silencio, y con el presentimiento de que algo diferente nos esperaba. Elena me miró de reojo. Su voz sonó más baja que de costumbre. ¿Crees que haya pasado algo malo? Somos los únicos que no hemos recibido nada, los demás ya se fueron. No lo sé, respondí, con un nudo en el estómago. Hicimos todo lo que se nos pidió. Pero, honestamente, no tengo idea de qué pasará ahora. Ella se sentó al borde de la tarima, dejando que la lluvia mojara sus botas. Yo solo la observé en silencio, sin saber si decir algo más. Pasaron unos minutos más, y entonces los vimos. Desde la lejanía, entre la bruma de la lluvia, Valkarut y Saora caminaban hacia nosotros, seguidos por un pequeño grupo de 10 cuervos. Eran diferentes a los que acostumbrábamos ver, sus trajes eran más pesados, sus máscaras más elaboradas. Había algo en su paso que imponía respeto y expectativa. Cuando llegaron frente a nosotros, Valkarut fue el primero en hablar. Bien, aquí están. Se preguntarán por qué fueron los últimos. Es simple. Ustedes demostraron ser capaces de sobrevivir en un entorno caótico. No se rindieron. Y además de fuerza, mostraron liderazgo. Valkarut nos miró a ambos, sin vacilar. Los felicito. Nunca imaginé ver algo así en este grupo. Cada uno de ustedes será asignado a una unidad élite. Cuervos con misiones más peligrosas, pero también más significativas. Bastián, tú formarás parte de una de mis unidades. Estarás bajo el mando del soldado maestro Don Cara. Elena, por tu parte, te presentaré a tus compañeros, y a tu líder. Saora dio un paso al frente. Formarás parte de mi escuadra de rastreo. Ellos serán tu equipo. Y recuerda, en este grupo, todos se cuidan. 2 cuervos se acercaron a nosotros cargando un par de maletines negros, largos, con cerraduras laterales. Los colocaron en el suelo frente a nosotros. Ahora recibirán sus trajes. Abrí el mío con lentitud, y lo que vi dentro me dejó sin palabras. Era más que un uniforme, era una identidad. Una túnica oscura con un diseño en capas, recubierta por una capa amplia de plumas negras que caían como las alas de un cuervo abatido. El pecho estaba decorado con una armadura de hueso simulada, un grabado detallado que imitaba costillas, cubriendo el torso como un recordatorio de la muerte siempre cercana. Las mangas eran de cuero, con refuerzos en los antebrazos y detalles en picos cortos a los lados, como si fueran parte de una criatura salvaje. Los guantes eran gruesos, articulados, con los dedos rematados en puntas de metal. La capucha se unía con una máscara que imitaba el pico de un cuervo, larga, curvada, siniestra.
La visera era oscura, pero al colocármela, mi visión era nítida incluso bajo la lluvia. Me sentí distinto. Más que un soldado. Como una sombra con forma humana. A mi lado, Elena abría el suyo. El contenido era diferente, pero igual de impresionante. Un vestido entallado de combate, reforzado en las costuras, oscuro como la noche, con una falda ligeramente rasgada que le daba un toque salvaje. Llevaba un corsé ceñido a su torso con una hebilla metálica, guantes largos y ajustados, y unas botas negras altas con refuerzos para agilidad y sigilo. Pero lo más llamativo era su capa roja, hecha de un tejido denso, con bordes deshilachados y plumas que sobresalían en la parte superior, simulando alas detenidas en pleno vuelo. Su máscara era mitad blanca, mitad negra, cubriendo solo una parte de su rostro, con una línea azul vertical que bajaba desde el ojo hasta la mejilla. Dejaba al descubierto uno de sus ojos verdes, intensos, llenos de vida, como una llama en medio del desastre. Mientras yo ajustaba mi armadura y me colocaba la máscara, Elena ya estaba lista. Saora fue quien se acercó para colocarle su máscara con delicadeza, como si coronara a una reina antes de una guerra. Y entonces llegó el momento que más esperaba. Valkaruz hizo una señal, y otro cuervo se acercó con una mesa de madera reforzada. Encima, armas cuerpo a cuerpo. Viejas conocidas del entrenamiento. Pero ahora, reales. Letales. Mis ojos se detuvieron sobre ellas. 2 dagas curvas, de filo doble, con empuñaduras negras envueltas en cuero. El metal era de un azul profundo, como si hubiera sido templado en la noche misma. Sus hojas tenían una leve curvatura hacia adentro, perfectas para ataques rápidos y letales. Las tomé con decisión, sentí su peso, su balance. Las aseguré en mi cinturón, una a cada lado. Elena se acercó a su elección. 2 katanas gemelas. Empuñaduras negras con detalles en rojo y verde entrelazados. Finas, rectas, equilibradas. Diseñadas para alguien como ella. Rápida, precisa, mortal. Las colocó cruzadas en su espalda. Cada movimiento que hacía al caminar hacía que el reflejo del filo brillara bajo la lluvia. Nos miramos, ya no éramos los mismos. Ya no éramos solo sobrevivientes. Éramos parte del cuervo. Parece que ya han elegido. Felicidades. El camino hacia la libertad empieza ahora. Sé que estarán a la altura. Y para uno de ustedes, ese camino empieza hoy. Tus compañeros te esperan en la entrada principal. Parten en 10 minutos. Sentí un vacío en el pecho. Miré a Elena, y ella también lo supo de inmediato, nos abrazamos. Fuerte. Y en voz baja, le susurré al oído. Cuídate, nos volveremos a ver. Bajé de la tarima. Me giré y saludé a Valkaruz ahora con una reverencia. Corrí por la base, directo a los dormitorios. Tomé mis cosas, y lo más importante, el revólver que me dio mi hermano. Me aseguré de revisarlo, cargarlo, y guardarlo con cuidado. Entonces, caminé hacia la entrada. Allí estaban. 6 cuervos. Vestían el mismo uniforme que yo, pero con máscaras diferentes. 3 hombres. 3 mujeres. Los distinguía por sus formas, por su postura. Me presenté. El líder se me acercó. Su voz era seca. Tendrás que usar un seudónimo. Aquí nadie usa su verdadero nombre. Por ahora, serás Raven. Asentí. Y sin decir más, partimos. Di un último vistazo a la base, el lugar donde dejaba atrás a un aprendiz, y comenzaba la historia de un soldado del Barón del Cuervo.